trabajo que hace Dios y cómo redime, cómo rescata al hombre del abismo en el que cayó. Por eso, puente sobre el abismo, porque el cielo tiende un puente para rescatar al hombre. La semana pasada habíamos llegado a este punto. Lo que ha ocurrido en el hombre a raíz del pecado, es decir, cómo la naturaleza del hombre fue transformada de algo perfecto, de algo semejante a Dios incluso, a una situación en la que el hombre se siente y se cree Dios, y el hombre va a definir por sí mismo, a establecer por sí mismo qué es bueno y qué es malo. El hombre llegó a ser ley para sí mismo, y eso es lo que significa. Ley para sí mismo. El hombre establece sus propias leyes, el hombre decide qué es bueno y qué es malo, el hombre impone su propia ley. Y en el caso de la voluntad del hombre, que ya no estaba en armonía con Dios, ya no estaba más en armonía con Dios, el hombre se gobierna a sí mismo según su voluntad, el hombre no respeta la autoridad de Dios, el hombre impone su voluntad a otros, aún a Dios. Esta es la situación del ser humano, este es el carácter del hombre, o mejor dicho, la disposición del hombre después de la decisión que toma de vivir por sí mismo y para sí mismo. Todo esto es importante tenerlo bien claro, porque es aquí donde entendemos que el pecado no fue algo hereditario. ¿Qué herencia tenía Adán de pecado? Adán era perfecto. Así que su pecado no obedece a una herencia. Su pecado no fue algo que se le imputó, no fue algo que recibió de sus padres. ¿En qué consistió el pecado de Adán? En la decisión propia, autónoma, personal, de separarse de Dios para vivir por sí mismo y para sí mismo. Bajo esa premisa, bajo ese principio, vamos a ver ahora la definición bíblica de pecado. Ustedes no han pasado por el conflicto que tuvimos que pasar en las uniones del sur, Suramérica. Estamos hablando de Unión Venezolana, Unión Colombiana, Unión Ecuatoriana, Brasilera, Peruana, Argentina, Chilena. Todas esas uniones vivimos un tiempo de terrible crisis, hermanos. Empezó el problema en los años 80, al final de los años 80 comenzó un problema con una escuela misionera que se abrió en Argentina y surge un nuevo concepto de lo que es el pecado. El pecado ya no se entiende solo como transgresión de la ley de Dios. Es más, se abandona ese concepto para adoptar la idea de que el pecado es la naturaleza humana. Hemos nacido pecadores, nuestra naturaleza es pecado, y por ser pecado en nuestra naturaleza, no podemos hacer nada más sino solo pecar, y todo lo que hagamos como cristianos, como miembros de iglesia, es pecado. Era un concepto literalmente muy cercano, muy relacionado al calvinismo. De manera que se crea una confusión en la iglesia que genera un caos. Fue algo triste. Aquí en los Estados Unidos creo que no se vivió esa situación. Algunos países de Centroamérica lo enfrentaron, pero el problema surge con los alumnos que egresaron de esa escuela. Bien, no quiero ahondar más sobre el caso, quiero más bien abocarme a presentar el concepto bíblico. Hago mención de aquello para que veamos luego el contraste entre aquella visión y lo que presenta la Biblia y el espíritu de profecía. Repito, ya hemos visto la condición de Adán, cómo él
prestándole atención a las insinuaciones de Lucifer, se independiza de Dios y establece un patrón de vida enteramente ajeno a Dios. En esa situación, su naturaleza cambia. Él ahora tiene una naturaleza pecaminosa, en esencia egoísta, donde su interés se centra en sí mismo y su lucha y todo su trabajo y esfuerzo va a centrarse hacia sí mismo. Bien, sobre ese terreno, sobre esa condición, el hombre va a generar el pecado en forma natural. Es decir, cuando el hombre tiene una naturaleza egoísta, somos egoístas, entonces nuestras acciones siempre van a ser en procura de nuestro beneficio personal, sin tomar en cuenta al prójimo o a Dios, o en la búsqueda de placeres o de situaciones que complazcan a nuestro yo. ¿Sí me entiende? ¿Me doy a entender? Repito, hermanos, cuando debido a nuestra naturaleza pecaminosa, en la condición egoísta del hombre, en esa condición, el hombre peca por regla, porque todo lo que hace va en función de sí mismo. Aún las buenas obras las hace por interés personal, para obtener un buen nombre, fama o algún beneficio de esa buena acción que se realiza. Así que la acción buena está viciada con egoísmo. Y eso la hace inaceptable ante Dios. Pero ese es el estado del hombre sin Cristo. El hombre solo, el hombre del mundo. La condición del hombre que ha nacido de nuevo es otra enteramente distinta. Pero lo que plantea Calvino es que el mejor cristiano en la iglesia solo puede producir pecado. No puede hacer otra cosa. Aun cuando esté en la iglesia y sea el hombre más santo, él solo puede producir pecado. Aun sus mejores oraciones son pecado. Es lo que definitivamente para mí era inaceptable. Eso no tiene sentido, ni en la Biblia y mucho menos en el espíritu de profecía, que tiene una visión más profunda sobre, no más profunda, sino que amplifica más nuestra comprensión del tema. Bien, vamos a empezar aquí. Romanos 7:7. La ley da a conocer el pecado. Romanos 7:7. Como siempre me ayudan con la lectura. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Ok. Vamos hoy a estudiar el pecado. Y lo primero que se nos plantea es que la ley da a conocer el pecado. Dice Pablo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Lo que plantea que el pecado es una acción relacionada directamente con la ley. La ley califica la acción. Si utilizo un lenguaje que a veces no se comprende, por favor pregunten, estamos en una clase. La ley califica la acción y define si es una acción justa o es una acción de pecado. ¿Cuándo es una acción justa? Cuando la persona es ignorante a la ley. No, la pregunta es, ¿cuándo una acción se define como justa? Cuando está de acuerdo con la ley. Cuando la acción es definida como pecado. Cuando va en oposición a la ley. Es lo que dice el apóstol Pablo. Yo no conocía el pecado sino por la ley, porque no sabría que la codicia es pecado si la ley no dijera no codiciarás. Romanos 3:20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que lo primero que nos plantea la Biblia es que el pecado se entiende, se conoce, se identifica
a través de la ley. ¿Ok? Eso debe quedar muy claro. No porque yo tenga un cuerpo de pecado, no. Mi cuerpo no define el pecado. Yo puedo utilizar mis miembros para pecar o para hacer justicia. Es decir, mis manos pueden matar a alguien, pueden robar, pero mis manos también pueden dar un pedazo de pan al hambriento, mis manos pueden vestir al desnudo. Entonces no está en el cuerpo el problema del pecado. La ley es la que define lo que es pecado. Vamos a seguir analizando esto. La ley identifica y da a conocer el pecado. Si no hay ley, No hay conocimiento del pecado. exacto. La ley declara y señala lo que es el pecado. Es lo que hemos visto en esos dos textos. Sigamos leyendo. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Ok. Vamos a aclarar. La ley produce ira. Esto significa que donde hay ley y se transgrede, trae la ira, el sentimiento de desagrado, trae el desagrado del dueño de la ley, del autor de la ley. Como en el caso de la ley de Dios, es su ley. Cuando hay transgresión, trae el desagrado de Dios y la ira de Dios. Por eso, pues la ley produce ira. Es decir, donde hay ley y hay transgresores, eso acarrea ira. La ira del autor de la ley. Pero donde no hay ley, ¿qué no existe? No hay transgresión. Y no hay ira, porque si no hay transgresión, pues no hay ira. La ira se produce por parte del dueño de la ley o del autor de la ley porque se ha quebrantado su regla. Pero si no existe ley, entonces no se ha quebrantado nada y no hay ira. Es lo que plantea este versículo. La transgresión es el quebrantamiento de la ley. Transgresión es desacato o desobediencia a una orden o mandato o mandamiento. La obediencia o desobediencia es solo posible en la presencia de mandamientos u ordenanzas. Si no hay ley, no hay desobediencia. Pero si no hay ley, tampoco hay obediencia. Hermano. Era lo que era para el punto que estaba leyendo sin antes llegar a esa, estaba pensando sin antes llegar a eso. Dice, pues la ley produce ira. La ira es producida por la persona, como usted lo ha dicho, que establece la ley. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. La situación es de que en el universo entero no hay lugar donde no hay ley. Ese es el punto. Correcto. Pues bien, esto es importante entenderlo. Si no hay ley, no hay transgresión y en consecuencia no hay pecado. Ya vamos a ver un poco más de eso. Pero si no hay ley, no hay obediencia y en consecuencia no hay justicia. Vamos a ver, este texto no lo tengo aquí, busquemos en las Biblias, allí en sus manos, busque por favor. Deuteronomio 6:25. Los que estén cerquita de la luz pueden leer. Mari. O en el celular también. Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Muy interesante. Tendremos justicia. ¿Cuándo? Ok, es lo que la Biblia nos presenta con claridad. Si no hay ley, no hay pecado. Pero si no hay ley, tampoco hay justicia. Porque si hay ley, existe el pecado por desobediencia, pero existe la justicia por obediencia. Es lo que nos plantea la Biblia. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos como Jehová nuestro Dios nos ha mandado. ¿Ok? Justicia es obediencia a la ley. Pecado es desobediencia a la ley. Ya lo vamos a ver. Ok. Leamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Está muy claro, hermanos. Donde no hay ley no se inculpa del pecado.
Lo que significa que se inculpa de pecado solo a los seres racionales capaces de entender las demandas de la ley y hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. La culpabilidad o inocencia se establecen en virtud del comportamiento del individuo a la luz o conocimiento de las demandas de la ley. ¿Ok? Hay una ley y yo la conozco. Sé que está esa ley. Hay un mandamiento. Acuérdate del sábado para santificarlo. Ahí está la ley. Pero si yo no lo cumplo, entonces soy responsable. Porque tengo el conocimiento. Como ser racional, como ser inteligente, moral e capaz de decidir, con esa capacidad de tomar decisiones, al no hacerlo, soy responsable. Porque podía haberlo hecho y al no hacerlo, entonces transgredo voluntariamente la ley. Ok. Bien. No se inculpa de pecado donde no hay ley. Si no hay ley, yo no puedo señalar a nadie como culpable. Hermanos, esto es sumamente importante entenderlo. Este concepto debe quedar claro. Para que se me acuse de pecado, tiene que haber una ley. Si no hay ley, no hay pecado. Entonces, la culpabilidad del pecado se establece en base, 1, a la ley y 2, al conocimiento del individuo sobre esa ley. Hermano. Una pregunta sobre este texto, Romanos 5:13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. O sea, tomemos primero la última parte, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Entonces, ¿cómo había pecado en el mundo antes de la ley? Ok. Pablo dice, pero antes de la ley, se está refiriendo antes de la ley dada en el Sinaí, sobre las 2 tablas de piedra. Sí, a eso se refiere. Antes del Sinaí, antes de dar la ley en 2 tablas de piedra. Había en el pecado en el mundo. Eso significa que había ley, no escrita sobre piedras, no escrita en ningún lado. Había la ley en su forma oral, se llama la ley oral o la ley verbal, que se transmite de padres a hijos a través de las historias y todo eso. Bien, porque la única forma de establecer que había pecado era porque había una ley. Si no había ley antes del Sinaí, entonces ¿cómo era que habían pecadores? Eso no tiene sentido. Pero, ok, continuamos. Porque sin la ley el pecado está muerto. Este es Romanos 7:8. Si no hay ley, el pecado no existe. Si existe pecado es porque hay ley. La acción es calificada de buena o mala, de justicia o pecado, solo al ser confrontada con la ley. De no existir ley, la acción carece de valor moral o legal. Ya. Hago toda esta aclaratoria que nos sirve de paso para aclarar a los evangélicos que dicen que la ley fue abolida, porque ya no se trata de un problema biológico, que mi cuerpo es pecado, yo nací con pecado y mi cuerpo es pecado. No, el pecado es definido por la ley. Entonces, el pecado se convierte, en base a esta definición, en un factor legal, no biológico. Y si es un factor o elemento legal, ya no es hereditario, ya no se transmite de padres a hijos, porque deriva exclusivamente de la ley. Por eso el pecado es un acto que la ley define como pecado porque va en contra de ella. O al contrario, si es un acto que va en armonía con la ley, se califica como justicia. Si el pecado es un factor biológico que se transmite por herencia de padres a hijos, entonces la justicia debía ser también un factor biológico transmitido de padres a hijos. Porque ambos conceptos derivan igualmente, obediencia o desobediencia. La justicia es también un factor legal.
deriva de la ley, legal de la ley. Vean este concepto de 1 Corintios 15:56, muy interesante, lean. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Hermanos, ¿se han detenido ustedes alguna vez a pensar en ese versículo? Desde que lo leí la primera vez me llamó la atención, pero no lo entendí hasta que analicé este tema en profundidad. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, el aguijón es el instrumento para causar el daño. Ya sabemos que las abejas tienen su aguijón y los escorpiones tienen su aguijón. Aguijón es una espina, algo puntiagudo que se utiliza para matar. En otras palabras, el pecado es el veneno que produce la muerte. El aguijón de la muerte es el pecado. O sea, tomando a la muerte como un ente, ya sabemos que la muerte es el final de la vida, pero tomándolo como un ente, desde el punto de vista metafórico, la muerte es el puñal. O sea, la muerte tiene su guadaña, así se llama esa figura que presentan de la muerte. ¿Saben la Santa Muerte en México? Ajá, carga un instrumento así como una curva, eso se llama guadaña, porque se utiliza para cegar, para cortar. Bueno, ese es el pecado. Es lo que el apóstol Pablo, en un lenguaje figurativo, un lenguaje metafórico, nos está diciendo. El puñal de la muerte, la guadaña de la muerte, es el pecado. Y el pecado tiene una fuente de poder, una razón de existencia, y es la ley. Increíble, hermanos. El pecado existe gracias a la ley. Porque si en el Edén Dios no hubiese prohibido tocar ningún árbol, ellos nunca hubieran pecado. Pero como estaba ese árbol que Dios dijo, no lo coman, cuando ellos comieron, pecaron. Ese es el punto. Si no hubiese existido esa ley en el Edén, Adán no peca. Habrían comido de todos los árboles y de lo que quisieran y nunca habrían cometido pecado. Pero había un árbol que era la ley. Ese es el punto. Así que el origen del pecado, Pablo lo define aquí como en la ley. Acuérdense, estamos hablando en los términos legales. Este es el argumento legal del apóstol Pablo sobre el problema del pecado. Todo lo que se define hasta aquí es que el pecado es un elemento o factor legal. ¿Ok? Depende de la ley. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay ley, no hay justicia. En el Edén, la ley era el árbol prohibido. Esa era la ley, ese era el gobierno de Dios. Cuando ellos violaron esa ley, pecaron. Mientras ellos no lo comieron, estaban en justicia. Y es lo que el apóstol Pablo dice aquí. La potencia del pecado, el poder y la razón de la existencia del pecado se sustenta en la ley. Porque si no hay ley, no hay pecado. Ese es el punto. La muerte es consecuencia del pecado y el pecado consecuencia de la ley. Porque la ley es lo que da existencia a la transgresión. Cuando vamos por la autopista, manejamos cientos de millas. Cuando, me acuerdo, venía de Nueva York hacia acá, uno maneja cientos, miles de millas y hay distancias de cientos de millas en que no hay ningún stop, ninguna luz. De hecho, no hay luz cuando uno va por el highway. Y uno maneja a altas velocidades y no hay ningún problema con stop. O sea, la ley, no hay ley que me prohíba parar. Quiero decir, rodar sin parar. Pero en las calles donde están los stops, ahí hay ley que me dice para, stop, stop. ¿Ok? Donde está la ley, tengo que obedecer. Si no hago el stop, he pecado. Pero en el highway, donde no existe stop, yo voy sin parar y no hay pecado. ¿Comprenden los hermanos ahora el sentido de lo que es pecado? No, todavía no.
Ok. Hermanos, hago la pregunta, ¿sí se entiende de lo que es realmente el pecado? ¿Por qué el apóstol Pablo dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley? El pecado, recuerden, es transgresión, quebrantamiento, desobediencia a la ley. Si no hay ley, no hay quebrantamiento, no hay desobediencia, por eso no hay pecado. Pero al haber ley, entonces la posibilidad de quebrantar esa ley existe. Y el pecado, que es quebrantamiento de la ley, es debido a la ley. Por eso Pablo dice, la existencia del pecado se debe a la ley. Porque si no hubiera ley en el universo, no habría nadie pecado, ni el diablo hubiera pecado, porque no hay ley. La existencia de la ley es lo que determina que una acción sea pecado o justicia. 1 Juan 3:4, el concepto que sabemos bien de memoria. Todo aquel que comete de pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. 1 Juan 3:4. Ahora presten atención a Conflicto de los Siglos 5:4-6. Adelante. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso, inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición de pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna, ¿sí?, con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Sumamente claro. Ok. El pecado es un intruso, o sea, algo que llegó. La desobediencia no estaba en el plan original de Dios. La transgresión de la ley de Dios no era parte del plan de Dios. Por eso fue introducido sin el deseo de Dios. No hay razón que pueda explicar su presencia. Es decir, cómo empezó en Lucifer esa disposición a querer desobedecer a Dios. No se puede explicar, no se sabe cómo fue. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Y quiero detenerme aquí. Cuando alguien dice que yo recibí el pecado de mis antepasados y que he heredado el pecado de Adán, exactamente, porque yo nací en pecado y nací con pecado y es algo que no puedo evitar. Porque nací en pecado, forma parte de mí, está en mis genes, entonces yo tengo una razón válida para pecar. Y seguir pecando, eso es correcto. Por lo tanto, no hay ley que me pueda condenar. Así es. Esa es la idea calvinista. Y es la idea que se introdujo en el mundo adventista en los años 50, 70 y 80. Y que ha hecho mucho daño en el círculo adventista. No solo de la Reforma, en los demás movimientos adventistas. Y no solo eso, sino que entonces no habría razón para la muerte de nuestros cristianos. Amén. Hermano, tiene muchísimas implicaciones. Todo ese concepto de decir que heredamos el pecado y que se nos imputa, porque son dos conceptos. Uno, la herencia biológica, o dos, se nos imputa el pecado al momento de ser concebidos o al nacer. Conceptos totalmente erróneos. El espíritu de profecía en este texto nos dice que eso equivaldría a defender el pecado y por lo tanto nos condena. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor, si yo digo, yo nací en pecado, entonces tengo una excusa para el pecado. O señalar alguna causa de su existencia. Cuando yo digo que el pecado forma parte de mis genes, entonces estoy explicando que hay una razón biológica, física para el pecado. Dejaría de ser pecado. Interesante. Si yo heredo pecado, entonces ya no es pecado. Ese parágrafo es una potencia, es algo muy potente
Sí, hermano, es claro y directo. El único concepto, la única definición de pecado clara, correcta, es la que da la Biblia. Es simplemente eso, transgresión de la ley. No es ninguna herencia, no es ninguna imputación, no, es simplemente un acto que la ley califica pecado porque va en contra de ella. Eso es todo. La herencia puede ser cuando una persona practica eso. Si mi papá tomó, fue alcohólico, entonces si yo lo practico, entonces estoy practicando simplemente, ¿cómo se dice? No es herencia, sino que estoy practicando lo mismo que él. Usted hereda una propensión al alcoholismo. Eso sí. La Biblia, en el espíritu de profecía nos habla de una naturaleza pecaminosa y en la Biblia se nos habla de que el hombre se hizo malo. ¿En qué sentido? Es el egoísmo. Nosotros sí nacemos egoístas. El egoísmo es la tendencia natural a buscar nuestro beneficio propio, a protegernos a nosotros mismos, a luchar por nuestra supervivencia a costa de lo que sea. Hermana Aracelis. No, definitivamente no. Nosotros no nacemos con pecado. Nadie nace con pecado. Nacemos con una propensión. Nacemos con una inclinación a luchar por nuestros propios intereses, a defendernos a nosotros mismos, a buscar nuestros placeres, lo que induce inevitablemente a que en esa búsqueda egoísta violemos la ley de Dios. Hermano Tomás. Es interesante. En la vez anterior, ahora ya es en referencia a la serie, la vez anterior hablamos del tema de que cuando pecamos, pecamos a la manera de Adán. Exactamente. O sea que no es exactamente una herencia. Y yendo con la hermana Sandy, es la siguiente. Yo conocí a una persona, un joven en el gimnasio, cuyo papá era bien borracho. Tomaba constantemente, inclusive se suicidó. Se suicidó en remordimiento. Ya sería otra historia a platicar. Pero el chico no heredó eso, ni tampoco lo siguió. A pesar de que pudo haber llevado, ¿cómo se dice?, genes en la sangre de que su papá tomaba, él no tomó en lo absoluto y llevaba esa herencia, sino que era un hombre completamente diferente a su papá. Ya. Bien. La herencia existe, es real, pero nosotros no heredamos elementos o factores legales. Nuestra herencia es biológica, se transmite una información genética a través de los genes. Los cromosomas llevan la información genética. Ahora, si el pecado fuera algo genético, hoy día ya la ciencia ha decodificado el ADN, el ácido desoxirribonucleico, y si fuera algo genético se podría sacar el gen del pecado y seríamos inocentes como los ángeles del cielo. Hermana Juanita. Hermano, entonces, ¿por qué? Pero cuando yo recibí estudios me enseñaron eso, de que nacíamos con pecado. Bueno, hermanos, lamentablemente esa información se ha colado entre nosotros. Es un error, es un grave error. Nadie nace con pecado. Si Hitler hubiese tenido un hijo, él habría sido no inocente, porque la inocencia se establece en base a un juicio que analiza la vida, obra o comportamiento de la persona y define él es inocente. Pero un bebé que nace no es ni inocente ni culpable. Por allí vi manos levantadas. Sí, perdón por la interrupción. Mi nombre es Lupe. Yo desde que recuerdo siempre he tenido la atracción hacia el sexo opuesto. Y por cierto, siempre he tenido problemas porque sé que no fue criado dos hombres o dos mujeres y es algo que he tratado de quitarme la vida, pero me encomiendo hacia ese Padre hermoso que tenemos, que es Padre tuyo, nombre Jehová. Amén. En el nombre de su Hijo,
Ok. Ninguno nace homosexual, nadie nace lesbiana o transexual, nadie. No nacemos así. El problema es que en este mundo existen diversos factores que van a afectar nuestra vida desde muy temprano. Lamentablemente, hay bebés que nacen en ambientes depravados, corruptos y son afectados, no como nacieron, sino por la influencia del medio en el que han nacido. Pero ya ese es un tema que habría que analizar más profundamente. El punto es, el bebé que nace, el bebé que es concebido, no importa quién sea, no tiene culpa. Ya vamos a ver un poco más de eso en los textos sucesivos. Ok, lo que quiero dejar claro aquí es que la Biblia y el Espíritu de Profecía dejan absolutamente claro que el pecado se sustenta sobre la base de la ley. Así que la definición de pecado es un factor legal, no es biológico. Eso es lo que quiero concluir hasta aquí. Bien, continuamos ahora. El engendramiento del pecado. Si el pecado se engendra, si el pecado es algo que se desarrolla, significa que no nacemos con él. Punto. Porque si yo nazco con pecado, entonces el pecado está en mí, yo soy pecado, entonces la tentación carece de todo significado, porque sea tentado o no sea tentado, realice o no una acción, ya soy pecado. ¿Sí se me comprende? La tentación, como vamos a ver, el proceso de la tentación, no tiene ningún sentido si, como dice Calvino, nosotros hemos nacido pecados, depravados, corruptos, viles. Él dice que el niño que nace es tan vil, tan corrupto, tan pecador como el más vil criminal de la peor calaña. No habría ninguna necesidad de tentación. ¿Para qué tentarme si ya estoy en pecado y vivo en pecado y soy pecado? No tiene ningún sentido. Tampoco. Satanás estaría ya feliz porque dice, bueno, ¿para qué tentarlo si ya estoy poseyéndolos en forma absoluta? Ok, vamos a analizar la tentación. Adelante. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ok, empezamos aquí hablando de la tentación. La tentación no viene de Dios. La tentación tiene lugar mediante el mecanismo de activación de apetitos y deseos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Ok? Esta idea debe quedar clara. Ahora bien, el Espíritu de Profecía, Signs of the Times, pueden leer por favor. La tentación no es pecado. El pecado consiste en ceder a la tentación. Para el alma que confía en Jesús, la tentación significa victoria y mayor fortaleza. Hermanos, entiéndase eso. La tentación no es pecado. Insisto, la tentación no es pecado. El pecado consiste en ceder a la tentación, eso es. La tentación entonces, ¿qué es? Es la invitación, es la atracción a hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios que está en su ley. Eso es el pecado. Recuerden la definición. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. La tentación es la invitación, la seducción, el llamado a transgredir la ley. ¿Se entiende? Ok. Bien. Continuamos. Reverend Herald. Es el Dios de este mundo. En sus manos la tentación se ha convertido en una ciencia. Bajo su control el hombre peca por regla. Oh, interesante. Bajo el control de Satanás, el hombre peca por regla. ¿Ok? Pero es bajo el control de Satanás. Satanás ha perfeccionado la ciencia o el arte de la tentación. ¿Por qué? Porque Satanás no puede obligar a ninguno a pecar. Y si no puede obligar a nadie a pecar, entonces
el pecado es algo que yo decido hacer. No es mi naturaleza, no es mi cuerpo, es algo que decido hacer. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primero debe de ser ganado su propio consentimiento. El alma debe proponerse el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar a la razón o la iniquidad triunfar sobre la conciencia. La tentación, por fuerte que sea, no es nunca una excusa para pecar. Hermanos, esto es muy significativo. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Mensaje para los jóvenes, mensaje para los jóvenes. Mensaje para los jóvenes, página 65. Tomen nota si quieren, hermanos. Es muy claro. Ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primero, debe ser ganado su propio consentimiento. Lo que significa, insisto una vez más, que el pecado no puede ser algo hereditario. El pecado no puede ser algo biológico. Porque si ya está en mi cuerpo y yo soy pecado, ¿para qué tentarme si ya lo soy? Y no se necesita obligarme. O sea, ni siquiera puedo ser obligado. Pero si ya soy pecado, ¿para qué siquiera mencionarlo si ya estoy en pecado? De modo que, por fuerte que sea la tentación, no es una excusa, no es nunca una excusa para pecar. No hay excusa para pecar. De modo que el pecado es algo que el hombre decide y por lo que es responsable. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ok. Santiago 2:14. Bien. En la tentación, en el proceso de la tentación hay dos factores, la atracción y la seducción. La atracción es el deseo que se despierta cuando veo algo que me gusta, pero que al satisfacer mi deseo voy a transgredir la ley de Dios. ¿Un ejemplo cualquiera? Bueno, si estamos a dieta, queremos conservar nuestra salud porque el chocolate o el azúcar nos hace daño, es un buen ejemplo. Pero comerse un pedacito de torta no es ningún problema tampoco. Pero hay estados de salud donde el azúcar y el dulce y el chocolate nos hacen mucho daño, entonces hay que tener cuidado. Ok, una copa de licor. Hermano Tomás. Nuestro Señor Jesucristo nos puso un ejemplo. Ajá. Lo dijo, si un hombre mira a una mujer Para codiciarla. y la codicia, entonces ya es culpable del pecado. Pero entonces significa que entre mirarla y codiciarla hay un espacio. Exactamente. Y ese es el espacio que el hombre toma la decisión de transgredirlo o no transgredirlo. Ya, es un buen punto. El hombre va por la calle, va en el metro, va en cualquier transporte y ve una mujer extremadamente bella, un cuerpo despampanante, atractiva, y la chica le sonríe. Y le abre las puertas para empezar a dialogar. Él la encuentra extremadamente atractiva. De hecho, ya vamos a hablar de eso, porque ese texto lo analizamos, lo voy a analizar. Bien, allí se produce la tentación, porque él es casado. ¿Ya? O colocando a un joven soltero, pero es miembro de iglesia y esta es una mujer mundana. También cabe. Pero vamos a dejar más adelante para explicar eso. ¿Ok? Entonces, la atracción es ese interés, ese deseo que se produce al contemplar algo que nos atrae. En este caso, esa chica despampanante. O la torta cuando estoy sufriendo de diabetes y esa torta es muy dulce y está linda y es muy apetitosa en extremo, pero tengo azúcar en la sangre. Pero el Señor literalmente que era su problema. Ah, ok. Arriba nos dijo que ese era su problema. Ok. Y la seducción es la otra etapa. Después que se ha despertado ese interés, la seducción es esa
Atracción que nos arrastra, que nos lleva, como la pasión que nos ciega a satisfacer ese deseo. Ok. El espíritu, ajá. Una posibilidad de ceder, la tentación no es tentación. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea. Y sabiendo que él puede cometerla, resiste por la fe, aferrándose firmemente al poder divino. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Mensajes selectos como 3, 149. Mensajes selectos, hermano. Esto es espíritu de profecía. Si no hay una posibilidad de ceder a la tentación no es tal. Por ejemplo, si a ustedes le dicen, conviertan una piedra en pan, ¿esa es una tentación para ustedes? Para mí tampoco, porque yo sé que yo no puedo hacerlo. Exacto. Pero para Cristo sí lo era. Primero porque tenía una gran hambre. Y segundo porque él sí tenía el poder para hacerlo. Entonces, si no hay posibilidad de hacer algo, eso no es tentación. Por ejemplo, si a mí alguien me ofrece una copa, una cerveza, yo que nunca fui bebedor, para mí eso no significa nada. No, sencillamente no tomo y basta. No me atrae. Pero una persona que está procurando dejar la bebida y está un día de calor y le ofrece una cerveza fría, wow, eso es realmente fuerte. Ok. Pero debe haber estos factores, ya los vamos a ver, aquí están los factores. Debe existir la posibilidad real de cometer el acto. Si no existe la posibilidad, si estoy bloqueado, no es tentación. Debe sentirse poderosamente persuadido a cometer la acción errónea. En la tentación hay el deseo de hacer algo, hermanos. Si no hay el deseo, no es tentación. Y alguien dirá, pero ¿cómo es posible que Cristo haya sido tentado? Bueno, eso es lo que dice la Biblia, hermanos. Y hermana White lo dice en el texto que acabamos de ver. La tentación se resiste cuando el hombre se ve poderosamente persuadido a cometer la acción errónea. Eso es el impulso, el deseo, la pasión. ¿Ok? Pero lo impresionante es esto. Esta fue la prueba por la cual Cristo pasó. Hermanos, no soy yo, es el espíritu de profecía. Hermano Tomás. Nos trae de regreso lo que usted dijo al principio, la tentación no es pecado. Amén. Porque si la tentación fuera pecado, Cristo fue tentado. Exacto. La tentación no es pecado, ese es el punto. Así que el problema no es sentirse atraído. Tenemos apetitos, tenemos deseos. Nuestra carne tiene esos impulsos. Pero hasta allí no hay pecado. Así que si alguna vez, hermana Aracelis, te sentiste tentada por un pedazo de torta jugosa, fresca, cremosa, eso no es pecado. Ok. Igualmente, el pecado no consiste en mirar a la mujer bonita. No, ese no es el pecado. El pecado es ceder a eso, rendirse a eso. Ok. Hermano, Sí, hermana. ok, acaba de poner ese ejemplo. Dice, no, el pecado no es en ver a la mujer bonita, No, ajá. pero yo veo que tampoco en hacer una conversación con ella. Ok, eso es importante. Pero ya vamos a llegar a ese punto, hermana Vilma. Sí, porque allí nos vamos a detener un poco cuando el hombre realmente peca en ese caso. En la tentación se libra un conflicto mental al confrontar el deseo con la voluntad de Dios. Porque el diabético sabe que al comerse el pedazo de torta de chocolate cremoso, fresco, delicioso, va a dañar ese cuerpo. Ajá. Entonces el Señor dice, no debes violar el templo del Espíritu Santo. Oh, pero es que está tan cremoso, tan rico. Una vez no me hace tanto daño. Pero no debes hacerlo porque es templo. Allí está el conflicto. Ese es el conflicto en el que se debate el tentado. ¿Ya? Hasta allí no hay pecado, hermanos. Se puede resistir y al final decir, bueno, no me lo como. Ya, uno va con el deseo, pero no me lo comí. O ceder una sola vez no importa, y ya cayó. ¿Ok? Cristo pasó por esa prueba, significa que Él se enfrentó
al deseo. Cristo sí sintió, sí pensó que él podía convertir la piedra en pan. Cuando Satanás le ofrece los reinos de este mundo, Cristo lo pensó. Imagínense todo el imperio romano a sus pies y él siendo el emperador de Roma, imponiendo las leyes de Dios a todo el planeta. ¡Wow! Sabía que para obtener la corona tenía que pasar por todo. La corona era la cruz. ¡Wow! Él lo pensó y lo sintió, pero dijo no. Porque para eso tenía que rendirse a Satanás. Solo a tu Dios servirás. Ok, continuamos. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok. Veamos entonces el proceso de la tentación. Primero tenemos la parte de la atracción. ¿Ok? El que está tentado es primero atraído y después seducido. Y finalmente el acto. Bien, entonces Santiago nos dice que hay, entonces la concupiscencia es la pasión, el deseo, el impulso carnal. Después que ha concebido, entonces hay una concepción de pecado. La concepción de pecado es la decisión de hacer lo malo. ¿Perdón? Santiago 2:15, ¿cómo dice? Entonces, perdón, aquí es 1:5, 1:15, perdón. Es el capítulo 1, sí, porque todo esto está en el capítulo 1, no en el capítulo 2 de Santiago. Disculpen, aquí es 1:15. Sí, es un error de mi parte, que coloqué 2 en vez de 1. Ok, entonces, hay una concepción del pecado. ¿En qué momento se concibe el pecado? El pecado se concibe en el momento de tomar la decisión de pecar. En el ejemplo que estamos colocando, el hombre mira a la mujer, entonces se preguntaba a la hermana Vilma, ¿y qué pasa si el hombre ahora quiere hablar con ella? Todavía hasta allí no hay pecado, porque el hombre puede ir a hablarle y tornar la conversación hacia el Evangelio de Cristo. Pero si él decide, vean bien, cuando la chica le sonríe, él en su corazón decide, oye, voy a decirle algo a esta mujer porque me gusta demasiado. En ese momento se ha concebido el pecado. El pecado se concibe en la mente en el momento de tomar la decisión. En el caso de que presenta la hermana Aracelis, ese pedazo de torta tan jugoso, tan cremoso, está allí y ella decide, me lo voy a comer, no importa, una vez voy a satisfacer mi apetito. Pero viene la hermana Sandy y le dice, no, tú no te vas a comer eso porque te va a hacer daño, y se lo quita. ¿Es culpable o no? Sí. Ya es culpable. No se lo comió, la mamá se lo quitó, pero lo decidió. No es el pensarlo, es la decisión. Sí, porque la tentación tiene que ser pensada. Si no es pensada, no hay tentación. Jesús pensó en lo que significaba ser el emperador de esta tierra, pero a costa de doblegarse a Satanás. La tentación, repito, conlleva la parte del pensamiento, pero es allí donde está ahora el conflicto, la voluntad de Dios y el deseo pecaminoso. Quiero comerme el pedazo de torta a costa de mi salud, pero por otro lado, la palabra de Dios me plantea, cuidado, vas a dañar el templo de Dios. Lo estoy pensando, allí está el conflicto, la voluntad de Dios y mi impulso carnal. Cuando yo digo, me lo voy a comer, ya, allí se concibió el pecado. Cuando el hombre dice, voy a hablarle a esta mujer, allí se consumó, quiero decir, no se consumó, se concibió el pecado. Aunque no llegue a hacerlo, aunque cuando él iba a hablarle, el tren se paró y la mujer se fue, ya, pero ya es culpable, porque él tomó una decisión. Ya es culpable el que tomó la decisión de comerse
El diabético que tomó la decisión de comerse el pedazo de torta, aunque se lo quiten, ya él es culpable, hermano Tomás. Toma la decisión de hablar con la mujer con deseos carnales. Exacto. Porque tomar la decisión de hablar con una mujer si no hay deseos carnales no puede haber culpabilidad. Pero noten bien, ¿cuál es la decisión que se toma? Hablarle para proponerle cosas incorrectas. Ahora, si él decide hablarle del Evangelio, es una decisión distinta, conforme a la voluntad de Dios. Ok. El pecado se concibe en la mente al momento de tomar la decisión de pecar. Ese es el punto. El parto de pecado es la realización del acto de pecado. Cuando ya nos comemos el pedazo de torta, listo. El pecado nació, el pecado se consumó, hubo parto de pecado. Ahora el pecado existe como un acto realizado. ¿Ya? Bien. Y luego viene la sentencia de muerte. La sentencia es una condenación. Una vez consumado el pecado, acarrea condenación y sentencia de muerte. Si la paga del pecado es muerte. Entonces, esos son los tres pasos que el apóstol Santiago presenta en el capítulo 1. La concupiscencia, es decir, la pasión, después que ha concebido, la concepción es la decisión de hacerlo, da a luz el acto de pecado, y el pecado siendo consumado, una vez que ha nacido, da a luz la muerte. Concepción, parto y sentencia de muerte. Ese es el proceso de caer en pecado. Noten bien, para que esto sea de esta forma como lo plantea Santiago, el pecado no puede ser un ente biológico del cual mi cuerpo es parte integral. ¿Queda claro, hermanos? Si yo soy pecado, si mi cuerpo es pecado, entonces todo este proceso es totalmente inútil, innecesario y estúpido, porque ¿para qué tentarme a hacer algo que yo ya lo estoy haciendo? Porque es mi naturaleza. No tiene sentido. El proceso que plantea el apóstol en cuanto a la tentación define claramente que el pecado no es hereditario. Antes de pecar debe haber una decisión, un paso de aceptación, de consentimiento. El corazón y la mente aceptan y se someten a los requerimientos de los apetitos o deseos egoístas que han sido despertados y estimulados por los sutiles mecanismos de la tentación. Es solo después del paso de aceptación o consentimiento cuando el pecado adquiere una forma embrionaria a nivel mental. Sí, este es mi comentario de los textos anteriores. Ok, ¿alguna pregunta sobre la tentación? Ok. Podemos continuar. Vamos, podemos. Falta un cuarto para las 7, pero ¿continuamos o...? Ya. El pecado como acto voluntario, decisión personal. ¿Ok? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Ok? Es lo que dice Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso significa que si yo sé que guardar el sábado es bueno y no lo hago, entonces soy culpable. Pero lo contrario también es verdad. El que sabe lo que es malo y lo hace, le es pecado. El que sabe que hurtar es malo porque la ley dice no hurtarás, yo sé que eso es malo y lo hago, estoy en pecado. Es lo que plantea el apóstol. Adán se rindió a la tentación y como tenemos tan claramente delante de nosotros el asunto del pecado y sus consecuencias, podemos leer de causa a efecto y ver que no es la magnitud del acto lo que constituye el pecado, sino la desobediencia a la voluntad expresada de Dios, lo que es una negación virtual de Dios, un rechazo a las leyes de su gobierno. Comentario bíblico adventista, tomo 1, 1098. En esos comentarios hay una serie de textos que son del espíritu de profecía. Y este es uno de ellos. Entonces, el pecado es la desobediencia a la voluntad expresada de Dios, por supuesto, en su ley. El pecado es una negación virtual de Dios. Es un rechazo a las leyes de su gobierno. Eso es el pecado.
No es una naturaleza física, no es un cuerpo, no es un organismo. Es un acto con implicaciones legales. No está al alcance de Satanás forzar a ninguno a pecar. El pecado es el acto individual del pecador. Antes de que el pecado exista en el corazón, el consentimiento de la voluntad debe ser dado. Y tan pronto como es dado, el pecado triunfa y el infierno se regocija. Pero no hay excusa para el pecado, ya sea grande o pequeño. Cristo ha sido dado como refugio para el alma tentada. Hermanos, este texto es el que nos da con mayor claridad la visión de que el pecado es algo voluntario. Algo que yo decido. Algo que está sobre mi propia responsabilidad. No por el cuerpo que tengo, no por la naturaleza que tengo, sino porque es algo legal. Vamos a analizar cada frase de este párrafo. Signs of the Times, diciembre 18 de 1893. Vamos a ir uno por uno. No está al alcance de Satanás forzar a ninguno a pecar. Eso ya lo hemos visto anteriormente. Hermana White insiste sobre eso. Satanás, hermano, no puede obligarnos, ni con todos sus demonios. Él no puede. Si yo peco es porque decido hacerlo. Satanás quisiera poder lograrlo. Y por eso, ya lo leímos, él ha desarrollado el arte o la ciencia de la tentación. En sus manos la tentación se ha convertido en una ciencia. ¿Ok? Porque la ha perfeccionado. Bien. Nadie tiene una condición hereditaria que lo programe para vivir en pecado. Los animales nacen programados para eso. Por ejemplo, el zopilote está programado para comer carne de carroña, carne de animales muertos. A él no le gusta la carne fresca. Él está programado para eso. Pero nosotros no estamos programados para pecar. Y es lo que insisto y repito. Nadie es pecado en sí mismo de modo que solo pueda producir pecado en su vida. Si no está al alcance de Satanás forzar a ninguno a pecar, entonces todas esas pretensiones de Calvino son falsas. El pecado es el acto individual del pecador, es nuestra responsabilidad. El pecado es el resultado de una decisión personal, es una responsabilidad propia. El pecado es un acto, no una herencia, imputación o naturaleza. Antes que el pecado existe en el corazón. ¿Qué significa eso? El pecado comienza a partir de una decisión en la vida de la persona. Porque antes que exista, entonces significa que antes de que el pecado existiese hay un periodo de tiempo. Después que el pecado existe es otro tiempo. El pecado comienza a partir de un momento. Antes de dar el consentimiento no hay culpa de pecado. Por eso el hombre que miró a esa mujer bellísima, despampanante, él la vio, le correspondió con la sonrisa, pero hasta allí no había pecado. En el momento en que él decide hablar con ella con malas intenciones o intenciones corruptas, allí se concibe el pecado. Pero antes de ese momento no hay pecado. Antes de ese momento él no se puede llevar adúltero o fornicario, según sea el caso. Es a partir del momento en que él concibe el pecado en su mente por la decisión que toma. Ahí es pecador. No somos pecadores de nacimiento, obviamente. El consentimiento de la voluntad debe ser dado. Es allí la decisión. Sin el consentimiento de la voluntad no hay pecado. Es tu decisión personal rechazar o aceptar el pecado. El pecado es un acto de la voluntad. Ahora, tan pronto cuando tú decides, ahí sí, ya. Es únicamente después de haber dado el consentimiento que se es culpable de pecado. Satanás tiene que esperar por esta decisión. Mientras no la demos, no somos culpables. Pero no hay excusa. Hermanos, no tenemos excusa para el pecado. Ahora, si yo nací en pecado y mi naturaleza es pecado, tengo una excusa. Señor, yo no sé así.
¿Qué puedo hacer? Se me acaba de ocurrir A ver, un hermano. pensamiento Ujú. en referencia a la mujer, porque esto sucede continuamente en la vida de los seres humanos. Usted lo dice, no necesariamente tiene que ser una mujer despampanante, Ajá. tiene que ser una mujer. Ok. El hombre se acerca, Ajá. empieza a platicar con ella sin malas intenciones. Ok. Y la mujer lo mira y se enoja contra él. ¿Quién de los dos está pecando? Si el hombre en su conciencia está libre, ella que está pensando mal, Exacto. está responsable, así es. Desafortunadamente esa es una condición que es muy común en la humanidad. Ujú. Porque lo casi normal es que el hombre se acerque con malas intenciones. Ok. Cristo ha sido dado como refugio para el alma tentada. En Cristo hay poder suficiente para vencer toda tentación, hermanos. La tentación puede asaltarnos, pero Jesús ofrece su gracia y poder para librarnos. En Cristo Jesús somos verdaderamente libres. Esa es la promesa de Dios. Adelante. Satanás puede tentaros, pero de vosotros depende si vais a ceder o no. Toda la hueste de Satanás carece de poder para obligar al tentado a desobedecer. No hay excusa para el pecado. Maranatha, página 80. Hermanos. ¿Sí me recordó eso, hermano? A ver. Oh. Ok. Cuando fue tentado, cuando Satanás venía y lo estaba molestando, que Dios le decía, nomás guarda su vida. Correcto. Él es un muy buen ejemplo de eso. Satanás puede tentarlos. Él lo acosó, hasta la mujer la usó para que le dijera maldice a Dios y muérete. Sus 3 amigos vinieron y lo condenaban, lo acusaban, lo señalaban, lo sacudieron de todas las formas posibles. Satanás puede tentaros, pero de vosotros depende. Así que no es de mi naturaleza, es de mi disposición. Hermano Neftalí, es por eso que hubieron varios hombres, así como Dios encontró gracia en Enoc y se lo llevó. Correcto. Elías, Daniel, José. Sí, existen esos hombres, es correcto. Muy bien. ¿Ok? Toda la hueste de Satanás carece de poder. Hermanos, hay gente que dice, no, que el diablo me asaltó y yo caí. Le echamos la culpa al diablo. Somos nosotros, hermanos. El diablo sí presenta la tentación, pero es mi decisión. Él tiene que esperar que yo decida. No, ese diablo malo me engañó. Eso es parte de free will, ¿verdad? Sí, free will, correcto. La voluntad, el albedrío se llama. En español es el libre albedrío. Sí, entonces si lo tenemos para seguir a Dios, entonces también lo tenemos para seguir a Satanás. Correcto. Es cierto que Satanás es el gran originador del pecado, pero esto no excusa a ningún hombre para pecar, porque él no puede forzar a los hombres a hacer el mal. Los tienta y les presenta el pecado como incitante y placentero, pero tiene que dejar a voluntad de ellos la decisión de hacerlo o no. Segundo Testimonios 294. Sí, testimonio para la iglesia es ese. Sí. Hermanos, muy claro, pero Satanás tiene que dejar a la voluntad del hombre la decisión de hacerlo o no. Esto es concluyente. Definitivamente, nadie está obligado a pecar. Entonces, la conclusión hasta aquí clara y definitiva es, el pecado no es algo hereditario. El pecado no es algo que se reciba de parte de los padres. No heredamos el pecado de Adán. No somos culpables del pecado de Adán. Ningún bebé al nacer es culpable o inocente. Un niño no tiene culpabilidad ni inocencia. Sencillamente es un niño. Y no trae ningún pecado sobre sí. Cuando ya tenemos uso de razón, allí entonces decidimos hacer lo malo. Ahora sí, hemos decidido por nosotros mismos. De manera que el concepto de pecado se queda en lo que definimos anteriormente. El pecado es simplemente transgresión de la ley. Transgresión que yo decido por voluntad propia. Ok, hermano Antonio. Sí, hermano, con respecto a lo que está diciendo que uno no hereda el pecado y uno no nace con el pecado.
pecado, no tienen pecado, sino que tienen conocimiento de la ley. Buena pregunta. Y daré mis leyes a sus corazones. No, pero no tienen ellos conocimiento. Ok, existen elementos de conocimiento básico. Aún las tribus más ignorantes de la tierra, en Borneo, en Sumatra, en el Amazonas, ellos tienen valores morales, hermanos. Es increíble. Para mí eso es daré mis leyes a sus corazones. Sí, ellos tienen como un principio innato. Ellos saben que matar es malo. Bueno, y es que si me quieren matar a mí, yo siento que es malo. Yo entiendo, porque soy un ser racional, que matar al otro él también le va a hacer mal. No quiero que me maten a mí, también mi prójimo se siente igual, no quiere que lo maten. Y si no quiero que alguien me quite mi mujer, yo quitarle la mujer al otro es igual malo. Robar. Entonces hay principios elementales que la persona tiene una noción, no un entendimiento profundo, pero sí hay una noción abierta de que eso es malo, aun cuando no haya recibido ninguna instrucción abierta al respecto. Dios juzga a cada individuo en base a la luz recibida, pero todo ser humano, sin excepción, tiene la noción de valores morales, ciertos valores, unos más, otros menos, pero todos sin excepción lo tienen. Dentro de esa razón existe ese principio, hermano Tomás. Está comprobado que en las tribus no hay robos. En algunas. Bueno, lo que quiero decir entre ellos, entre la comunidad, al menos es lo que yo he leído de muchas tribus. Ajá. Como usted estaba diciendo, en Australia, en otros Ya. países, no existen robos entre ellos precisamente por eso, porque tienen como se dice, tienen sus propias, tienen su manera de sus propias leyes morales. Correcto, así es. Pero De no hecho, son escritas, sino que son habladas. ajá. Entre los Yanomamis, cuando hay adulterio, entonces vienen a arreglarlo entre ellos. Hermanos, y el arreglo es terrible. El culpable debe poner el pecho para que le den cuando menos 3 planazos. Es agarrar un machete y darle con el plan, no con el filo. Y el otro se afinca y le da con el esposo agredido y le da 3 veces. La mayor parte de las veces la persona cae al suelo vomitando la sangre, porque es algo terrible. Pero se castiga el delito, se castiga el pecado. Entonces significa que hay un entendimiento de algo que está mal. Y quizás no lo hagan por sus dioses, pero sí ellos tienen valores. Y esos valores son los que distinguen al ser humano del animal. El animal, no hay adulterio, eso para ellos no existe. Comerse el uno al otro no existe, eso no es problema, porque ellos no tienen entendimiento ni valores morales. Todos los seres humanos, no importa el nivel de cultura, tienen valores morales. Ok. Pero, bueno, en la civilización. Ok. Sí, hermano David. No me acuerdo dónde, pero ¿qué tal de bebés o niños que mueren antes de conocer la ley? Ok, es una pregunta importante. ¿Se salvan o se pierden? Esos niños son una extensión de sus padres. Y se salvarán si sus padres se salvan. Y si los padres se pierden, serán como si no hubiesen existido. Sí, correcto. Bien. Son las 7:02. Todavía tenemos casi media hora. Sí, hermana. Porque yo leí en este evento de los últimos días, o tiempos, Evento de los últimos días. donde dice de que los niños que no se salvan, o sea, los niños que se salvan, que murieron así como dice el hermano, y sus padres no están allí, dice de que son conducidos al árbol de la vida por los santos ángeles. Y los que se salvan, ellos, si se salvan los padres, dice de que los ángeles también los entregan en brazos de los padres. Hay un texto en Mensajes Selectos 3
donde la hermana White habla acerca de eso. Hay niños que se van a salvar sin sus padres, pero no son todos los niños. Es algo que queda al juicio de Dios. ¿Quién se salva y quién no? Sobre esos casos. Una cosa es segura, los hijos de los creyentes que murieron a temprana edad y que no son responsables todavía de sus propios actos, son regalados a sus padres como obsequio, como premio de parte de Dios a esos padres por su fidelidad. Ahora, los hijos de los impíos. Es claro que no se salvan todos. Hermana White menciona una visión donde dice ella, en la resurrección, los ángeles llevaban a los niños a los brazos de sus madres, pero habían niños que no tenían madres allí. Y habla de una niña llamada Eva, que no tenía sus padres. Esos son los niños que los ángeles toman. ¿Cómo van a ser criados, atendidos? El texto no lo dice. Lo cierto es que sí hay niños. Ahora, ¿por qué hay unos que sí se salvan y otros no? Se me ha ocurrido pensar, ¿han observado ustedes que aquí hay padres y madres que vienen a presentar y a dedicar sus niños a Dios? Y después no vuelven a la iglesia. Pero ese niño es dedicado a Dios. Y cuando ofrecemos ese niño a Dios y lo dedicamos a Dios, estoy convencido que Dios lo acepta y lo toma para sí. También ocurre que son dedicados a los demonios y a los espíritus malos. Hay esos casos también. Pero en el caso que estamos hablando, viene una pareja con sus niños o una madre, como el único caso que he tenido aquí, la hermana no viene o esta señora no viene a la iglesia. Suponiendo que ese niño muera en estos días. El niño todavía no ha hecho ni mal ni bien. Él no tiene conciencia ni capacidad de definir por sí mismo. Nada de eso. Él murió en esa condición, dedicado a Dios. La madre se pierde porque ella nunca vino a la iglesia y fue rebelde y se perdió. Pero ese niño que murió siendo dedicado a Dios, yo pienso que se salva. Porque fue entregado a Dios. Fue dedicado al Señor y el Señor lo recibe porque se lo hemos dedicado, se lo hemos entregado. Pero hay millones de niños, de gente espiritista, de brujos y de gente satánica que también mueren. Y los padres mueren en esa condición. Fueron esos niños dedicados al diablo. Las monjas, las violaciones de los curas y de todo eso. No sabemos, hermano. Así que dejemos esos asuntos a juicio de Dios. El hecho es que al haber niños que se salvan sin tener padres o madres, significa que Dios salvó a esos hijos. Ahora bien, si ellos hubiesen tenido pecado, ¿se salvaría algún niño que muere antes de decidir algo? No lo creo. No se salvaría ningún niño, porque él nació en pecado, nació con el pecado de Adán. La Iglesia Católica, ¿cómo lo resuelve? Bautizando a los niños para quitarle la condenación del pecado de Adán. Entonces, vean bien el punto. Hermana Vilma, ¿quería decir algo más? Sí, acerca de los niños que murieron cuando andaban buscando a Jesús para matarlo. Correcto. Eso es un ejemplo interesante. También esos niños se salvan, yo estoy convencido. Si sus padres rechazaron a Cristo, no se salvan. Pero esos niños que murieron por causa de Cristo, son salvos. Cuando murieron, porque todos murieron tirados al agua. Ajá, en el tiempo de Moisés, ya. Así es. Bueno, aquí termina esta parte del pecado como decisión personal. Es claro, definitivamente concluyente. El pecado es algo que yo decido hacer. Satanás no puede obligarme. No hay fuerza, poder en Satanás que pueda obligarme. Así que es mi decisión. Por eso existe el juicio, hermanos. Porque si yo no puedo evitar el pecado porque soy pecado, entonces ¿cómo Dios me va a juzgar de algo que fui programado para hacer? Nací programado para pecar. ¿Por qué Dios tiene que juzgarme por eso? Yo puedo reclamarle a Dios, Dios, yo nací así, no podía evitarlo. ¿Cómo tú me juzgas por eso? Y Dios tendría que callar, porque
en justicia estaría haciendo reclamo. El hecho de existir un juicio investigador donde se analiza cada acción y los motivos es porque yo no soy programado para pecar. Por eso Dios me juzga, porque es algo personal. Fue mi decisión. Tú decidiste hacerlo. Perdón por la interrupción. De nuevo, en mi caso, cuando se trata cuando venga el juicio, ya que si no fue de 2, 3 años, sigo con lo mismo de hacia el sexo opuesto, y este año cumplo 50. Asisto a reuniones, testigos de Jehová, y con ustedes han asistido a muchas religiones. ¿Qué sería, cómo me podría usted ayudar o qué consejo me daría? Porque el quitarme la vida, eso sería being coward, como la palabra cobarde. Exacto. Entonces, como digo, no he seguido yo al estar, eso es toda parte de mi vida he tenido problemas con las mujeres, porque yo sé que eso está mal, pero más sin embargo siempre ya está una compañía, y aparte al estar tomando desde los 12 años, 38 años tomando, entonces no culpo a mis padres, mucho menos voy a culpar porque no. Ahora otra cosa, ni culpo a Satanás, fue mi decisión, solamente al tomar, porque yo detestaba el alcohol. Pero eso de repente, así como fue pasando el tiempo y de repente me gusta el sexo opuesto, que desde allí hasta la fecha estoy ahorita y sé que es mi problema. Ok. Usted puede ser salva. El Señor Jesús le ama y quiere que sea salva. Así como el alcohólico debe abandonar el alcohol, aunque esté habituado a eso, aunque sea parte de su vida, pero puede ser libre. Así como el ladrón tiene que dejar esa mala costumbre. Hay un hábito que se forma de robar, se llama cleptomanía, que la persona roba casi sin pensarlo. Así como él tiene que dejar esa situación, así como la prostituta tiene que dejar esa forma de vida, así igual el homosexual debe renunciar a eso. Y es una decisión consciente. Sencillamente renuncio, por amor a Jesús, renuncio a mi interés por el mismo sexo, a mi deseo por el mismo sexo. El Señor no le impone que usted se case con un hombre. El Señor no se lo impone, no la obliga, pero sí pide que usted abandone esa práctica. El secreto para triunfar sobre eso está en depender 100% de Cristo, totalmente de Cristo. Usted debe orar cada día, cuando menos 1 hora, clamando a Dios por su poder, por su gracia que es suficiente y completa, y debe ayunar cuando menos 1 vez al mes para triunfar sobre el hábito que ha creado en su vida a través de los años. Y el Señor Jesús promete su poder, su fortaleza para darle la victoria. Así que la solución está en Cristo, en una entrega total, en una sumisión completa a Cristo y en una renuncia completa a usted misma. Ese es el secreto. Perdón, también ustedes proveen lugares, digamos, alejados, donde digamos que necesito de estar lejos o alejarme de la negatividad, porque yo solo pido al estar, no necesito mansión o una casa, solamente yo puedo vivir en las montañas, para entregarme, para estar con mi mente pidiendo sabiduría, como dice usted, no tengo la fuerza como ustedes, digamos, pido por sabiduría, pido por el entendimiento de la palabra, pero al estar cerca, soy muy débil, es lo que me refiero. Sí, en realidad usted no necesita irse a una montaña o hacerse ermitaña. El poder de Cristo es tan perfecto y tan completo que va a llegar el momento en que usted no va a sentir ningún interés por
el mismo sexo. Eso es algo maravilloso, pero eso requiere una entrega diaria, una sumisión completa cada día donde usted se encuentre. Tiene que hablar con Cristo de todo corazón, debe vaciarse de usted misma, presentándole a Cristo sus problemas, sus debilidades, sus pensamientos y abrazar a Jesús como su única esperanza, como su único sustento. Tiene que leer la Biblia todos los días, deben meditar en la palabra de Dios 1 hora, o sea, orar 1 hora y meditar 1 hora cuando menos al día. Mediante este tratamiento es increíble, esa gracia de Dios va a obrar en su mente y poco a poco va despejando el pensamiento por otra persona de su mismo sexo, el interés por aquello, hasta que llega el momento en que desaparece y ya usted ve a otra mujer con indiferencia. Ese es el secreto. Ok. Bien, hermanos, hasta aquí sobre esto de la decisión personal. ¿Más preguntas? Ya. Todavía el tema continúa, ahora es cuando. Pero ya se hace largo. ¿Qué dicen? ¿Paramos aquí o llegamos hasta la despedida? ¿Qué dicen? Porque ajá. O sea, que el poder de Cristo no existe tentación que el hombre no pueda soportar. Amén, amén. En la gracia, en el poder de Cristo no hay tentación que el hombre no pueda resistir. Pero eso es para todo pecado, no solamente Para todo, hermano, para todo. Es igual, no hay pecado más grande o más pequeño. Todos son iguales porque para alguien quizás la gente dice, ay, eso del apetito, eso no tiene nada que ver. Pero ahí fue lo que cayeron estos primeros padres. Así es. ¿Cómo es posible que eso entonces sencillamente es lo que le atrae? Para algunas personas el licor no es nada, pero para otros eso es que un cigarrillo, pero hay alguien que busca colillas por allí porque no puede estar sin él. Pero Cristo tiene poder para todo eso. ¿Esta sección es larga o? No, es corta. La podemos cubrir en el tiempo. Ajá. Imputación de la culpa. Responsabilidad por la resubida. ¿Ok? Aquí vamos, vean ustedes, vamos analizando cada aspecto sobre esto, porque depende del concepto que tengamos, así será nuestra idea acerca de la justificación por la fe. El concepto calvinista de la justificación es el acto foráneo por lo cual Dios declara al hombre justo y lo considera santo en virtud de los méritos de Cristo. Eso suena muy bonito, pero es el acto foráneo, fuera del hombre. Y eso implica que en el cielo yo soy santo, soy justo, santo, pero en la tierra sigo siendo el vil pecador de siempre. Ese es el problema. Es decir, yo sigo en pecado, sigo odiando, sigo aborreciendo, sigo haciendo cosas por allí escondidas, sigo siendo hipócrita, pero en el cielo soy santo porque creí en Cristo. Eso es el concepto que se introdujo en el adventismo. Y es lo que se ha entendido en el mundo evangélico, porque por gracia soy salvo. Ya. Y aquí hago lo que quiera. Así es. Vean ustedes, pero ¿qué nos dice el espíritu de profecía? No hay excusa para el pecado. Si tú haces un pecado, no culpes al diablo, es tu propia responsabilidad y vas a dar cuenta de ello. De modo que el concepto de justificación, lo vamos a ver más adelante, pero les adelanto ahora, la justificación es el perdón por el pecado. Eso simplemente es increíble, hermano, es tan simple como eso. Justificación es el perdón por el pecado. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Eso es justificación. No es aquello de que es el acto foráneo por el cual Dios libra al hombre de condenación y lo declara justo en virtud de los méritos de Cristo. Ese es el concepto calvinista o evangélico. Pero ese no es el concepto adventista. El concepto adventista, basado en esto que hemos visto, es el perdón por el pecado. Porque yo he pecado.
Todos hemos pecado. Ahora cuando vengo a Cristo, Cristo me perdona mis pecados, me libra de culpa. Eso es diferente. Muy diferente. Pero más adelante vamos a ahondar sobre esto. Ahora, la imputación de la culpa. Veamos qué es esto. La imputación. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ok. Santiago 4:16. Ajá. Este es el pensamiento, puede leerlo, hermano. La imputación de la culpa se establece sobre la base de la responsabilidad personal por el conocimiento de la ley y sus demandas. El desacato y quebrantamiento de la ley, en virtud del conocimiento de esta, le confiere un carácter intencional del acto del pecado. Aquí es al acto de pecado. Esa es la palabrita y se me pasó. Confiere un carácter Intencional al acto de pecado. Ok. El pecado es algo que uno hace con conciencia. Se maneja el concepto de los pecados por ignorancia. Pero tenemos que tener cuidado con esto. Porque ¿cuál es un pecado por ignorancia? Lo vamos a explicar más adelante. Pecado por algo que yo no sé. Ajá. Porque en todos los casos es el conocimiento lo que me hace responsable. Si yo no soy culpable, veamos qué va a pasar. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:21. Ok, entonces coloco aquí este texto, del cual ya hemos hablado, por la responsabilidad que acarrea el conocer la ley de Dios y la decisión que tomo a sabiendas. El pecado no es apreciar la belleza femenina, eso no es el problema. El pecado consiste en dar lugar al impulso carnal y decidir hacer lo que es contrario a la voluntad de Dios. La consumación de la acción concreta de pecado está sujeta a las circunstancias, pero ello no exime de culpa. La decisión tomada, aun cuando no pueda llevarse a cabo, acarrea culpa, tanto como si la acción se hubiese efectuado. Ya lo estudiamos. ¿Ok? Todo esto en base a que se sabe que al pensar y darle cabida y decidir hablar a aquella mujer está malo. Por ese conocimiento soy culpable. El conocimiento es lo que me hace responsable. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. No. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Ok? ¿Qué dice Jesús? Si yo no hubiese venido, ellos serían inocentes, no tendrían pecado. Pero el hecho de que yo haya venido y les he hablado con claridad, les he puesto al tanto de la verdad, los hace responsable porque ahora tienen conocimiento. Es inevitable que adelante. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Patriarcas y profetas, página 3:13. Hermanos, esto es muy claro. Y lo que dice Ezequiel, Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. hermanos, una vez más, no heredamos pecado de nuestros padres ni de Adán. ¿Ok? Esto reafirma esa idea. Pero nótese bien. ¿Por qué el padre, dice allí, por qué el hijo no llevará el pecado del padre? Porque es una responsabilidad personal. Es un asunto individual. Yo soy responsable de mis actos. Mi papá no es culpable y mi hijo tampoco. Soy yo el culpable, el responsable por el acto. Igualmente la justicia. Si yo soy justo, no por eso mi hijo va a ser justo. Él
tiene que vivir en justicia para ser justo, es válido en ambos sentidos. De modo que es una responsabilidad personal. Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y otro para ser rechazado. Abel eligió la fe y la obediencia. Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió de esta elección. Casi Profetas, página 60. Hermanos, todo dependió de esa elección. ¿Qué eligió Caín? La rebelión. ¿Qué eligió Abel? La obediencia. Allí está la diferencia. Cada quien es responsable. Por eso, la responsabilidad recae individualmente en base al conocimiento, en base a la luz. Por eso, la imputación de la culpa se hace individualmente en base al conocimiento, a la luz que haya conocido cada persona. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Pero muchos se niegan a obedecer la verdad que les es presentada por los embajadores de Cristo, porque desean amoldarse a las normas del mundo. La verdad que ha llegado hasta su entendimiento, la luz que ha brillado en el alma, los condenará en el juicio. Comentario bíblico adventista. Página 1119. 19. Vean bien, hermanos, nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Así que aquello de pecado por ignorancia. Si yo no sabía algo, no se me puede condenar por eso. La pregunta es, en el cielo, ¿van a haber guardadores del domingo que se hayan salvado? Millones se van a salvar, que fueron guardadores del domingo, sin conocer el sábado, claro. Y algunos de ellos están entre la gran multitud, son de la gran multitud hoy en día. Correcto, así es. Ahora, ¿se van a salvar comedores de carne? Millones. Pero gente que murió comiendo carne. Sí, también. Y así podemos enumerar muchas cosas. ¿Por qué ellos se salvan en esas condiciones? Porque no tuvieron esa luz. No la recibieron y por lo tanto no son responsables y Dios no los juzga por una luz que no tuvieron. Ahora nosotros que tenemos toda esta luz, esa es otra historia. Si somos responsables porque hemos recibido mucho más luz y vamos a ser juzgados en base a esa luz. De modo que el pecado o la responsabilidad se imputa en base a la luz recibida. Hermano Tomás. Ese es exactamente el punto que muchos adventistas no quieren entender. Que es de que se me fue de lo que acaba de decir ahorita anteriormente, de que muchos adventistas creen que se pueden salvar aún estando fuera de la iglesia sin estar haciendo las cosas. Exactamente. Creen, bueno, Dios es amor. No, cuidado con eso. Una vez que hemos recibido la luz, somos responsables por esa luz que hemos recibido. Ok. Entonces, este es el punto conclusivo. Nadie será condenado por no haber prestado atención a la luz y conocimiento que nunca tuvo y que no pudo obtener. Porque si yo pude obtener una luz, pero por miedo a ser responsable la rechacé, ya, ahí soy culpable. Hermano, ahí se aplica cuando dice que no debemos hacer como el perro que se come su vómito. Que regrese el mundo. Exactamente qué quiere decir ese versículo. Ok. Es la persona que habiendo conocido la verdad y habiendo entendido la salvación, todo eso, vuelve al mundo de pecado. Sí. Él puede arrepentirse una vez más. Ok. Sí, pero a eso se refiere, porque para nosotros es asqueroso eso. Pero el hombre salió del mundo de pecado. Pedro habla de la cerda o la hembra del cochino, la cochina, lavada, que la perfuman, la adornan, le echan todo todo eso y después va derechito al charco otra vez. Es así, el hombre que ha sido lavado en la sangre de Cristo y vuelve al pecado, entonces es como esto, volver al vómito. Bien,
Pero aquí es diferente, hermana. Aquí se trata de quien recibió luz va a ser juzgado en base a la luz que recibió. El Yanomami que nunca escuchó nada de la palabra de Dios, pero que tuvo una noción de que matar es malo y cometer adulterio es malo y robar es malo, él va a ser juzgado en base a esa noción. De hecho, es el Espíritu Santo quien pone ese sentir en el corazón. El Espíritu Santo está en todo el planeta. Y aún entre los impíos obra. Ok. Bien, hasta aquí este punto. Oremos. Sí, ya es hora de despedir el sábado. Con esta oración cerramos también las horas sagradas del sábado. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el estudio que hemos tenido de tu palabra. Gracias porque nos haces ver con toda claridad que la tentación, por fuerte que sea, no es excusa para el pecado y que Satanás con todas sus huestes no puede obligarnos a pecar. Gracias, Señor, por hacernos entender que el pecado es nuestra decisión y que el pecado es simplemente desacatar o desobedecer tu ley. Te rogamos que nos ayudes no solo a entenderlo, sino ahora a consagrarnos a ti, a dedicarnos a ti para recibir de ti las fuerzas, el poder y la victoria sobre nuestro ego y sobre el pecado y sobre toda tentación. Quédate con nosotros en la semana que ahora comienza, llénanos de ti y que podamos, dependiendo de ti, triunfar sobre todo pensamiento, sobre toda inclinación carnal hacia el pecado, hacia lo malo. Bendícenos en Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén.